buenos días. Estamos en Buenas Noticias W. Mi nombre es Job González y el día de hoy traemos un tema de emociones destructivas. Quiero hablar de lo que es, el tema de hoy sería la culpabilidad. Y basándonos en una porción de la Biblia, quiero hablar de cómo podemos nosotros conquistar la culpabilidad, cómo podemos nosotros controlar esa culpabilidad. Y quiero basarme en una cita bíblica que está en Salmos, capítulo 32, versículo 3, que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Con esta porción quiero empezar y con esta quiero terminar. Quiero hablar de lo que es la culpabilidad, porque hay diferentes tipos de culpabilidad. Una de ellas puede ser la delincuencia. El hecho de haber cometido violación de conducta de la ley en el sentido penal o por cometer ofensas o cosas así, ahí viene lo que es la delincuencia. Hay otra culpabilidad que es constructiva. ¿Cómo funciona como función del espíritu? ¿Sí? Ese es lo que lleva a Dios, la función de la conciencia. ¿Sí? Hay otra que es la culpabilidad destructiva. Esta es un resultado de no confesar mi falta, mi pecado, eso que me aleja a mí de Dios. Esa es otra culpabilidad. Y hay 4 posibles reacciones cuando nosotros tenemos culpabilidad o tenemos pecado. Sería como el subtema que quiero tratar es: ¿con qué has pecado? Fíjense bien cómo lo que vamos a tratar el día de hoy son 4 posibles reacciones cuando pecamos o cuando cometemos una falta. El primer paso es esconder esa falta o esconder ese pecado. Como cuando Adán y Eva, que ellos escondieron su pecado, dice la Biblia que les dijo el Señor que dónde andaban, y ellos dijeron: Señor, oímos tu voz, tuvimos miedo y nos escondimos. Ellos escondieron su pecado después de que les dijeron que no tomaran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Otra reacción es negar esa falta o negar ese pecado. Como Jesse, cuando dice la Biblia que fueron y va y pide Jesse al rey, va y le pide cosas que supuestamente el profeta le había pedido, y va y las esconde en su casa y luego regresa ya con el profeta lo ve y le dice: ¿de dónde vienes? ¿Fuiste a pedir? Y Jesse trata de negar eso y dice: ¿yo? Sí, yo aquí he estado, ¿no? Entonces, otra posible es el negar. La tercera sería ignorar el pecado, ignorar esa falta, como en Sodoma y Gomorra. Llegó el tiempo donde ellos se acostumbraron a vivir de tal manera que ellos ignoraban lo que era el pecado. Y en el cuarto punto quiero tratar lo que es confesar esa falta o confesar ese pecado, porque cuando nosotros confesamos y cuando nosotros hablamos el problema, el pecado o la falta, eso va a traer sanidad cuando la confesamos a alguien que nos pueda ayudar a sanar esa parte del alma. Y quiero empezar con Segunda de Samuel, ahí en capítulo 11, versículo 1, y quiero hablar del pecado de David. Dice la Biblia que David se quedó en Jerusalén cuando todo el mundo se fue a la guerra. David se quedó ahí en casa. Todos andaban y se suponía que David tenía que andar también en la guerra, y sin embargo él se quedó en casa. Y ese es un problema, porque quiero hablar de lo que es la inactividad. Cuando te quedas inactivo, cuando te quedas en casa, cuando tu mente no está ocupada, empieza a uno a maquinar cosas. Por eso hay alguien que le puede llamar como terapia ocupacional, porque la mente del ser humano tiene que estar ocupada todo el tiempo en hacer algo. El otro punto, dice el versículo 2 también, de ahí de 2 de Samuel, que dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. O sea, David se levantó al caer la tarde. David era el rey, se había quedado en casa, no salió de casa, se quedó ahí y vino levantándose ya
muy tarde. Eso significa que la pereza es otra consecuencia del pecado, otra situación que nos puede llevar al pecado. Y otra consecuencia que nos puede llevar al pecado, que también tuvo David, fue la codicia. Porque dice la Biblia que vio, dice el versículo 2, que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y esta mujer la vio, y no queremos culpar en completo a lo que fue David, sino también entender que hubo pecado de parte de los dos, porque la mujer en la tarde bañándose casi al aire libre donde la pudieran ver, y si David estando en su terrado en el palacio la alcanzó a ver, pues quiero suponer que la mujer también ella sabía que la estaban viendo o que ya podía ver, ¿no? Entonces también llegó David en el momento en que empezó a codiciar. Cuando nosotros empezamos a codiciar cosas, a querer algo que no nos pertenece, también se convierte en pecado. Hay otra también, ahí en el versículo 4, que dice, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. El adulterio es otra situación que va tratando o va minando al ser humano en las parejas. Cuando alguien le es infiel al otro, a su pareja, eso duele, así sea para hombre como para mujer, es el mismo dolor y va minando el que la sociedad lo tenga como algo normal. Para lo que es la mujer no significa que sea normal. Eso es pecado, y el adulterio también duele. El otro punto que quiero ver también aquí es el pecado de David, ahí en segundo, cuando el engaño o la mentira, ¿sí? Dice la Biblia que le dijo al esposo a Urías, le dijo, desciende a tu casa y lava tus pies y ve y está con tu esposa. Imagínense David manda traer al esposo de esta mujer, de Betsabé, y le dice, lo emborracha, como ya estuvo con ella, y llega Betsabé y le dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Y entonces David, para querer cubrir su pecado, echa mentiras y manda a traer a Urías y lo emborracha, le hace una fiesta. Dice la Biblia ahí también que David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, hasta emborracharlo. ¿Para qué? Porque de esa manera él pensaba que podía cubrir su pecado. Pero la Biblia dice que Urías era un hombre tan apasionado por su país, tan apasionado por su cultura, por su rey, por su ejército, era un soldado de ahí. Dice la Biblia que aquel hombre sí lo emborrachó, pero él se quedó en casa, él se quedó ahí en el palacio. En la mañana se levanta el rey pensando que no había pasado nada, ya lo solucioné, ya lo emborraché, lo mandé a su casa, se va y se está con su mujer y nadie se da cuenta del pecado. Y va y lo trae, lo emborracha y lo manda. Y él engaña a las demás personas. Y ahorita nos vamos a regresar con todos estos puntos. El otro punto también es el homicidio. Dice la Biblia que escribió en la carta diciendo, pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y luego cuando ya esté, dice, retiraos de él para que sea herido y muera. Dice la Biblia que de esa manera, así como él escribió a David en la carta y le mandó a Urías que la llevara, y en la carta decía lo que le iba a pasar, y también hubo homicidio. Después de ahí viene lo que es ocultar el pecado. En el versículo 27 también dice, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer. Entonces, David, después de que matan a Urías, le mandan decir a David, sabes que ya murió Urías, y entonces él quiere cubrir su pecado, y es donde él trata de ocultarlo, porque como Betsabé estaba embarazada, entonces él
va y se casa. Primero llega Urias en el ataúd, le hace todos los honores al soldado, al mejor soldado que tenía, y aún sabiendo que él faltaba a lo que él estaba haciendo. Después de ahí llega y se queda sola, ya está sola Betsabé, es viuda, y dice David, bueno, pues es viuda, ahora sí ya me puedo casar con ella, y se casa creyendo que puede engañar. Y esa manera él trató de ocultar su pecado. Hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora, yo quiero hablar de estos temas porque hay cosas aquí. Una falta nos va llevando a cometer otra falta. Un pecado nos va llevando a cometer otro pecado más arriba. Primero, empezamos con David. David tenía que andar en la guerra y se quedó en casa. La inactividad es una situación mala. Siempre lo he dicho, la soledad es una mala compañía, es una mala consejera. Estar solo. Siempre uno tiene que buscar, siempre estar ocupado haciendo algo. La mente del ser humano tenemos por naturaleza que estar ocupados haciendo algo. Luego de ahí viene lo que es la pereza también. El no tener un enfoque en lo que quiero, el no tener claro qué es lo que quiero hacer con mi vida, el no tener claro qué es lo que voy a hacer conmigo, el no tener una esperanza, un propósito en la vida. Eso es lo que nos va llevando a eso. Y aquí, en este caso de David, después de eso, él llegó al adulterio también, y es la falta emocional en el hogar, en la familia, y eso va pegando no nada más a la pareja, sino también va dañando a los que están alrededor de la pareja, a los hijos, a los suegros, a los cuñados, a las hermanas, a todos los que están alrededor va dañando. Otra de las cosas también de ahí dice que lo mandó matar. El homicidio. Si usted se fija, empezó a crecer un pecado lo llevó a otra, una mentira te lleva a otra, una culpabilidad la quieres ocultar y te lleva a otra, y cometes otra y se va agravando. Llega el momento en que también lo manda a matar. Y el homicidio es algo que es penado por las mismas leyes terrenales, imagínense por las leyes espirituales. Y no nada más a veces matamos físicamente, también podemos matar espiritualmente a alguien, acusándolo, haciéndolo sentir mal y haciéndolo sentir culpable, cuando Cristo vino a esta tierra no a culparnos, sino a darnos salvación, a darnos amor, a rescatarnos. Dice Corintios que nosotros ahora somos embajadores en el nombre de Cristo. Somos representantes para venir a ayudar a salir a la gente de donde se encuentra y de salir de su pecado, de su falta. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que llegar a esto. Y en el último punto que estaba tratando ahorita es de ocultar el pecado. Cuando tratamos de ocultar lo que hemos hecho, eso también, por eso decía al principio, la cita bíblica que leímos, David trató de ocultar su pecado, y cuando se dio cuenta, él empieza este Salmo 32, versículo 3, diciendo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Mientras nosotros no hablamos la razón, no expresamos lo que nos está pasando, entonces eso nos va llevando a que nosotros perdamos lo que Dios tiene para nosotros. Miren, quiero ser claro con esta plática el día de hoy. Cada uno de nosotros tenemos bien claro que estamos en este mundo, nos movemos, nos respiramos y hacemos todo, pero tenemos una lucha personal con nosotros mismos. Somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y nosotros tenemos que entender que si somos de esa manera, la Biblia dice que el cuerpo, el alma y el espíritu fuimos formados del polvo de la tierra, y entonces se puso el aliento de vida, y dice la Biblia, y entonces fuimos alma viviente. Entonces, la unión de lo terrenal con lo espiritual produjo lo que es el alma.
El cuerpo nos sirve para relacionarnos con lo terrenal. El espíritu nos sirve para relacionarnos con lo espiritual. Y el alma es la que nos sirve para relacionarnos con nosotros mismos, es la que nos hace pensar, nos hace analizar. Entonces, el alma o la forma de pensar, esa nos sirve. Cuando queremos nosotros pensar en lo espiritual, podemos pensar en lo espiritual como debe de ser. Cuando hablamos de pensar en lo terrenal, pues podemos pensar con la lógica y somos buenos para eso. Entonces son situaciones que en nuestra vida que están ahí y nosotros necesitamos aprender a luchar, a entender para saber cómo le podemos hacer. Dice la Biblia, ahí en 2 Samuel, capítulo 11, dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermanos, hay cosas que nosotros son malas, no son agradables ante los ojos de Dios. Y hablar de la culpabilidad, hablar de todo lo que hemos dicho ahorita, son cosas que a nosotros nos van carcomiendo el corazón y el alma, los pensamientos, son los que no nos dejan. Hay gente que cae en la drogadicción porque no se siente amado, hay gente que cae en el alcoholismo porque no se siente amado, no se siente querido, y es algo que nosotros como seres humanos necesitamos tener. Pero no nada más es eso, sino tenemos que entender también que hay una esperanza. Así como hay un día, hay una noche. Así como hay un blanco, hay un negro. Así como hay un bien, hay un mal. Pero también así como estamos viendo todo lo que el hombre puede hacer que no es agradable a Dios, y yo decía hace ratito, Dios no viene a juzgarte, sino viene a ayudarte. Entonces, así como está eso, tenemos nosotros también de antemano sabido que hay una esperanza para nosotros como seres humanos. Hay una esperanza donde nosotros podemos entrar y podemos entender que Dios tiene algo para nosotros. Y para eso quiero hablar lo que es la historia de Natán. Este Natán era un hombre rico, era el profeta, y llega Natán a hablar con David después de que se quedó en casa, hizo todo lo que acabamos de ver. Entonces llega Natán. Imagínese usted ver llegar a Natán, al pastor, al sacerdote, ahí con David, y llega David y dice, ¿saben qué? A ver, y aquí llegó el pastor, traigan las alabanzas, traigan a la gente, vamos a tener un momento de alabanza, de adoración a Dios. Aquí está ahorita el profeta, el pastor Natán, y dice la Biblia que llega Natán y le dice, David, necesito hablar contigo, necesito que me des un consejo. Y entonces David, en su grandeza como rey, entonces manda sacar a todos de ahí del reinado y le dice, salgan porque voy a hablar directamente con Natán, voy a aconsejarlo. Y entonces sacó a todos. Y entonces dice la Biblia que llegó David y llega Natán y le dice, David, tengo una historia que contarte, necesito que me aconsejes. Dice, resulta que había un hombre que tenía una oveja y era pobre este hombre y tenía solamente una oveja. Y había un hombre muy rico con muchas ovejas, pero este hombre rico iba a tener visita, iba a tener gente, y va y le quita la oveja al que tenía una y la hace birria y los invita y hace cena para todos y se come la oveja del pobre. Y entonces le dice Natán, ¿tú qué me aconsejas? Y viene la reacción de David, porque dice la Biblia que David dijo en su reacción, este hombre, dijo, es digno de muerte y debe de pagar esa cordera con 4 tantos. O sea, David en ese momento, inspirado, queriendo ser el hombre más sabio, y habla y dice, no, este hombre merece la muerte y merece pagar 4 veces tanto. El problema de aquí fue cuando Natán le habla y le dice, David, ese hombre eres tú.
Y entonces David se queda pausado, se queda frío, porque él pensó que todo lo que él había hecho se había ocultado. Él pensó que había ocultado su pecado, su falta. Pero hermanos, no es tan fácil. Dice la Biblia que no hay nada oculto que haya de salir a la luz. Todo lo que nosotros cometemos, todo lo que la gente comete, todo va a tener repercusión. Por eso es bueno. También yo decía al principio, así como hay un día, hay una noche, hay un mal, hay un bien. Bueno, si has estado cometiendo cosas malas, te tengo también una buena respuesta. Te tengo una esperanza. Por eso este programa se llama Buenas Noticias. Si estás en problemas, si estás en situaciones, si estás en unas emociones que te están destruyendo, el enojo, la ira, la culpabilidad, la envidia y el homicidio, entonces hay cosas que te están carcomiendo. Bueno, hay buenas noticias para ti. Pero esas buenas noticias se las voy a dar después del corte. Vamos a un corte y regresamos. Bienvenidos una vez más a Buenas Nuevas W. Ya estamos de regreso y vamos a seguir con el tema que estábamos tratando ahorita, la culpabilidad. Y vamos a seguir hablando ahora las buenas nuevas W, porque estábamos hablando de todo lo que hizo David, de la culpabilidad y lo que fue haciendo, que una cosa lo llevó a otra y lo llevó a otra, y así al ser humano una culpabilidad lo lleva a otra y se va engrandando. Llega el momento en que se hace una rueda donde no se puede deshacer toda esa culpabilidad, todo ese problema, todos esos sentimientos, esas emociones que a veces viene cargando uno. Pero terminábamos hace rato diciendo lo que le dijo Natán cuando lo llamó y le dijo, oye, esta es la historia, y dijo, este hombre merece la muerte y pagar 4 tantos más. Y ya cuando Natán le dice, bueno, es que ese hombre fuiste tú, ese hombre estaba Urías y le quitaste a Betsabé y fuiste con ella y todavía lo mandaste a matar, ese hombre eres tú. Y entonces como que a David le cayó el 20. Y es ahí donde David hace la confesión. David hace una confesión y escribe el Salmo 51, donde David entiende, y yo ahorita le decía, cuando nosotros callamos el pecado, cuando callamos la culpabilidad, esa nos va carcomiendo, cuando no le platicamos a nadie, cuando no buscamos una respuesta de alguien que realmente nos pueda ayudar, eso nos va a ir destruyendo poco a poco. Pero también lo que puede sanar el alma es venir a confesarle. Pero ¿a quién le puedo confesar yo mi pecado, mi falta, que no me vaya a juzgar? Mire, el que no viene a juzgarnos se llama Jesucristo. Él no vino a juzgarnos, Él no vino a juzgarte, que es lo que pasa contigo. Él vino a ayudarte a salir del hoyo, de la situación donde te encuentras, y ayudarte a salir para que tengas una vida mejor. La Biblia dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía
si tú te ibas por el lado bueno, cuáles eran las bendiciones. Dios sabe, si te fuiste por el lado equivocado, Él sabe todas las consecuencias que has tenido y lo que te espera también. Entonces, si cambias de rumbo, Él sabe las bendiciones que vas a tener en tu vida. Por eso, David como que entiende esta parte. Y entonces escribe el Salmo 51 diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y decía David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Él sabía con lo que estaba batallando todo el tiempo. Él sabía que eso carcomía sus huesos. Y luego le dice: contra ti, oh Dios, solo contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sigue diciendo David, le dice al Señor: de todo esto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, le dice, purifícame con hisopo, y entonces seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, no te fijes en mí, perdonan lo que he hecho. Y luego sigue diciendo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. Entonces, hasta entonces, decía David, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, decía, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. David sabía eso, por eso se quebrantó ante él. Dice: al corazón constricto y humillado no desprecias tú, oh Dios. Hazme bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Y David entiende, y sabe David, y pide el perdón, y pide la justificación, y entonces él sabe que iba a tener consecuencias. Yo quiero dejarle esto. Cuando nosotros nos equivocamos y pedimos perdón, Dios nos perdona, pero las consecuencias las tenemos que pagar nosotros. No podemos esperar, o no puedes esperar, a que si te equivocaste, borrón y cuenta nueva, y el error de atrás ahí se queda. Si te equivocaste, vas a pagar consecuencias de tu error. Hay personas que vienen por primera vez a Cristo y cambian su vida y cometieron muchas cosas malas. Pero después de que vienen a Cristo empiezan a cambiar y ellos esperan a que no tener consecuencias de todo lo pasado. Y cuando has cometido errores, todo tu pasado también va a venir hacia el frente. David, después de que cometió este pecado y se arrepintió, ya leímos el Salmo 51, todo lo que escribió David, entonces David tuvo consecuencias. Y mueren 4 hijos de David. Primero, muere el hijo que no tenía nombre, el hijo de Betsabé. Ahí en 2 Samuel 12:23 habla de ese niño, ese bebé que nació, dice la Biblia, que cuando Betsabé, después de quedar embarazada, ya se casó, después de que nació el bebé, nació enfermo, y entonces David va y se mete en su cuarto, en su alcoba, no comía, estaba en ayuno, y
esperando, pidiendo a Dios que sanara a su hijo. Cuando muere su hijo, los que estaban allí, sus allegados, ellos se preocupaban, decían, ¿y qué va a ser la reacción de David? Porque si así está, ahora que sepa que ya murió, ¿cómo va a estar? Dice la Biblia que llegaron y le dijeron a David, David, tu hijo ha muerto. Y entonces David, cuando supo eso, se levantó, se lavó la cara, se arregló y salió. Y le dijeron, oye, ¿cómo estás? Pensamos que te ibas a poner peor por lo que te están diciendo. Y entonces dice David, es que yo puedo ir a él, pero él ya no puede venir a mí. O sea, él sabía, yo puedo morir, pero él no lo puedo traer a la vida. Y la vida tiene que seguir. Y él tuvo que pagar por esa consecuencia. Otra consecuencia fue de Amnón. ¿Sí? Amnón abusó de su hermana. Y Absalón, su otro hermano, lo mató. Imagínese tener que pasar por esa situación donde Absalón mata a su propio hermano y David, siendo el padre, él tiene que quedarse con eso. Y luego también viene donde Absalón es muerto por Joab. ¿Sí? Absalón, después de que se rebeló y por todo lo que él había pasado, él había vivido, dice la Biblia que entonces llega el momento en que Absalón trata de quitarle el reino y un golpe de estado y quita al papá de ahí y luego regresa y sale corriendo Absalón y se había dejado crecer el cabello y por ahí le dice a todos, pues vamos a agarrarlo, pero no lo maten, protéjanlo porque al fin del día es mi hijo, decía David. Pero dice la Biblia que cuando Absalón quedó colgado, lo vieron y Joab, uno de los que estuvo ahí con Amnón para decirle que fuera y abusara de su hermana, ese Joab llega y le dice la Biblia que lo agarró y lo mató. Y cuando le habían dicho que no. Quiero hacer un comentario aquí. Este hombre, Joab, él estuvo en un lado. Hermanos, amigos, a veces cuando nosotros no confesamos nuestra culpabilidad o no buscamos ayuda para nuestra culpabilidad, vamos a ir con gente que no le interesa, no va a tener amor propio por nosotros ni por ellos mismos. Y a ellos no les interesa si te hacen mal, te van a querer destruir. Por eso tienes que tener bien claro que tienes que saber exactamente con quién vas a ir. No puedes llegar con cualquiera para que te ayude a salir del problema que tienes. De ahí viene la cuarta consecuencia. Adonías fue muerto por Salomón. ¿Sí? Entonces, hubo 4 consecuencias. 4 hijos de él fueron muertos por esa situación que él había cometido. Por eso David escribe el Salmo 32, ahí en el versículo 5, diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, hermanos, David sabía eso. Y por eso dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hermanos, acerquémonos, dice Hebreos, dijo el apóstol San Pablo, con corazón sincero, y en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mal conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Amigo, hermano, ¿te gustaría ser libre de la culpabilidad del día de hoy? Yo lo único que te puedo decir, acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Acércate a Cristo, ven a Él. Hay esperanzas para tu vida. Él no viene a condenarte, Él viene a ayudarte. Él quiere quitar esa culpabilidad, quiere sanar ese dolor del alma. Ese dolor no se quita con un analgésico, solamente se quita sanando el corazón, sanando el alma. Yo decía hace rato cuál es la función del alma. El alma es la que nos hace razonar, nos hace entendernos a nosotros mismos, es la que me hace pensar, analizar lo que estoy haciendo. Entonces tu alma necesita sanar, tu alma, tus pensamientos necesitan estar sanos, necesitas cambiar de dirección. Pero lo único que te puede ayudar
El único que no te va a juzgar y que te va a cambiar se llama Jesucristo. Ven a Él, Él es el que te puede ayudar. Bueno, esas son las buenas nuevas. Buenas nuevas W, para que tú vengas a Cristo y Él sea el que te pueda ayudar. Gracias, Dios les bendiga y nos vemos para la próxima.